El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las soluciones que ofrece Extreme Networks en la parte en su fuerte, ¿no? Que es el networking. Antes de iniciar, es importante señalar que a diferencia de la competencia de algunos vendors que señalaba Tania, Extreme es el único fabricante que se centra 100% a soluciones de networking. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes están acercando con una marca que está especializada netamente en desarrollar o especialistas en la parte de redes, ¿no? Existen otras marcas que tienen varias líneas o varias verticales, sea seguridad, sea comunicaciones, no sé, otro tipo de soluciones, y en el caso de Extreme se enfoca netamente a la parte de redes. Entonces, el día de hoy que vamos a ver es hablarles un poquito o tratar de explicarles cómo funciona, qué es un switch, qué es un access point, cómo funciona un access point, con la finalidad de rematar de ciertos detalles en la parte del consumo energético y que este consumo energético a su vez les sea de utilidad. Vean de dónde sacamos los datos para que cuando tengan un proyecto ya tengan las referencias y a su vez pues esperaríamos que fuera con centro de conectividad, también consideran la parte de los respaldos de energía, ¿no? La información que les vamos a repartir en cuanto a networking, la idea o la intención es que al final ustedes tengan el dato preciso para que les haga sentido con lo que vamos a ver con mi compañero Héctor de la Garza cuando termine. Primero, vamos a hablar rápidamente qué es un switch. Un switch, como lo podemos ver en pantalla, es un dispositivo de red encargado de la interconexión de equipos dentro de una misma red, ¿ok? Es importante remarcar esta parte que dentro de una misma red, porque si no está dentro de una misma red vamos a caer en otro dispositivo, un dispositivo que ahorita no vamos a tocar, que sería posiblemente un router. Esta interconexión de todos estos dispositivos que van a llegar al switch, lo vamos a conocer en la práctica como una red LAN, que sería una red de área local. Existen varios tipos de redes, pero los dispositivos que se interconecten a la parte de los switches estaríamos formando lo que se conoce como una LAN. La función anterior, y esto es importante, la función anterior, que es la de interconexión de los dispositivos, los vamos a llevar a cabo mediante cableado. Este cableado que puede ser un UTP en sus diferentes categorías, mediante el estándar conocido internacionalmente como Ethernet. ¿Ok? Entonces, como resumen, un switch, para que vean que esto de networking no es nada complicado, un switch es un dispositivo de red que interconecta varios dispositivos. Esos dispositivos pueden ser unas cámaras, pueden ser unos teléfonos, pueden ser unas computadoras, pueden ser unas laptops, pueden ser impresoras. Van a formar una red de área local. Estos dispositivos los vamos a conectar mediante un cable con el protocolo o el estándar Ethernet, ¿ok? Después, los switches tienen características principales. Estas características, y no vamos a ver todas porque sería platicarles y alargarnos un poquito en lo que es y cómo funciona un switch, pero sí vamos a intentar transmitirles el día de hoy cuáles son las características principales que ustedes deberían de considerar a la hora de elegir un switch. ¿Cuál sería una de las principales? Y lo que vamos a presentar en pantalla no quiere decir que en el orden que los vaya mostrando, quiere decir que es la importancia, no son conceptos aleatorios. Primero, esos puertos que tienen los switches, ¿no? Esos puertos que tienen los switches normalmente son los RJ45, que ustedes ya seguramente han visualizado con el tipo de conector precisamente RJ45. También tenemos la capacidad de transmitir energía. Esta capacidad de transmitir energía, pues ustedes ya la deben de ubicar, pues si no lo ubican es lo que se conoce como capacidad PoE o PoE+. ¿Ok? Lo podemos encontrar ya el día de hoy ya tenemos varios, vamos a decirlo, propuestas o porcentajes que deben de alcanzar los equipos por puerto. Por ejemplo, el PoE, pues podemos encontrarlo desde 7 watts, que sería el mínimo que marca el estándar. Por ahí marca 7 punto y algo, no recuerdo bien, pero es 7 a 15 watts. Después encontramos el PoE más o PoE Plus o PoE Plus, que podrían ser hasta 30 watts, y ya últimamente los clientes están solicitando también puertos que puedan dar hasta 90 watts, ¿no? En el caso de 90 watts también podríamos encontrar en algunas marcas como lo que es UPoE. Cuando vean UPoE o Universal Power over Ethernet, quiere decir que van a poder transmitir por puerto hasta 90 watts, ¿no? Es importante el concepto de por puerto, ¿por qué?
Porque, por ejemplo, lo más común es una cámara que transmite 90 watts, o más bien que necesita 90 watts para poder tener su correcto funcionamiento, debe de ser por puerto. No es que entre 2 o 3 puertos puedan alimentar una cámara o el dispositivo, no, debe de ser por puerto esta capacidad de presupuesto energético. ¿Ok? Una de las principales características de los switches también son las velocidades a las cuales va a trabajar. Existen dos, que es una de las más comunes es Fast Ethernet, que ya casi no la estamos manejando, ya de hecho podría decirse que va de salida, todo va a quedar en algún momento, va a quedar en velocidad gigabit. Estos puertos RJ45 que veíamos anteriormente quiere decir que trabajan en estas dos velocidades, Fast Ethernet o gigabit. Ahora bien, ¿existen otras velocidades? Sí, sí existen otras velocidades. Podríamos tener velocidades de 2.5 gigabits, podemos tener velocidades de 5. Ya es muy conocido tener velocidades o puertos a 10 gigas, tenemos 40, inclusive hasta 100, ¿no? Aquí habría que ver o considerar cómo vamos a manejar estas velocidades. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de Fast Ethernet, que es 10-100, gigabit 10-100,000, tenemos la de 10 gigas, 40, ¿no? ¿A qué me refiero con que habría que considerar cómo lo vamos a trabajar? Porque, por ejemplo, las velocidades de 40 gigabits normalmente las alcanzamos mediante un mini gig que va a trabajar con fibra óptica. Estos 40 gigas se conocen como QSFP. Si fueran 10 gigas, aquí sí podríamos trabajar 10 gigas en cobre o 10 gigas en fibra. Tradicionalmente también lo podemos considerar como SFP+. Lo vamos a ver más adelantito. Otra característica de los switches sería su capacidad de administración. En esta capacidad de administración tenemos diferentes métodos o diferentes formas de poder interactuar con los equipos. Las más conocidas son la de interfaz gráfica o la de CLI por línea de comandos, entendiendo que la interfaz gráfica es mucho más amigable, tiende a mostrar todas las opciones con las que cuenta el equipo. Basta nada más dar 1 o 2 clics, aceptar, guardar, y el equipo lo podemos dejar funcionando en cuestión de minutos, ¿no? En la parte de CLI, para los que les gusta ya un poquito meterse de lleno al equipo. ¿Por qué digo de lleno? Porque algunas configuraciones o algunas opciones que encontramos en el CLI o en línea de comandos, muchas veces no las encontramos en una interfaz gráfica, ¿no? Entonces, digamos que la parte profunda del switch la podríamos encontrar mediante el CLI, pero esto es ya un poco ya más específico cuando se requiere hacer algo ya particularmente, pero con la interfaz gráfica de entrada podrían trabajar con el switch y dejándolo funcionar al 100%, ¿ok? Tenemos también otra variante, no necesariamente los equipos que se administran, tenemos los equipos no administrables o considerados como plug and play, ¿no? ¿Qué quiere decir esto o a qué se refiere el concepto de plug and play? Quiere decir que ustedes llegan, conectan, el equipo levanta, no necesitan hacerle absolutamente nada y en automático trabaja, ¿no? Importante señalar también lo siguiente, no porque el equipo o el switch sea administrable, quiere decir que no sea plug and play. Claro que sí. Si ustedes llegan y conectan un equipo que sea administrable y no le mueven o no le meten mano, no lo manipulan, se considera plug and play. Simplemente el switch va a trabajar ahora sí como si fuera un equipo no administrable, pero la ventaja es que si el día de mañana ustedes requieren algo en específico, podrían administrar algún tipo de opciones, ¿no? Entonces, ojo con estos conceptos porque luego sí también llegan clientes que preguntan que porque es administrable, hay que configurarlo. La respuesta sería no. Si tú compras tu Switch Extreme, lo sacas de la caja, lo conectas, el equipo va a funcionar, ¿ok? De manera de plug and play. Ya si requieren adicionar algo, ya sería cuestión de ver qué es lo que requieren y entonces sí, entrar a la interfaz gráfica. Otra parte que tenemos de la administración de los equipos es la capacidad que tienen de generar lo que se conoce como una pila. ¿Okay? Esta pila, ¿a ustedes qué beneficio les tiene? Ustedes pueden interconectar 1, 2, 3, 4 equipos entre sí por medio de un cable específico con la finalidad de que esa administración que estábamos hablando sea o se visualice en la interfaz gráfica como uno solo. ¿Ok? ¿Por qué es importante este concepto de apilamiento o de stack? Porque si ustedes interconectan, vamos a suponer 2 equipos o 3 equipos, a la hora de administrarlos, ¿qué implica? Si ustedes generaron cierto tipo de administración en un equipo, implica que en el segundo equipo tengan que volver a administrarlo. Ya llevan 2 equipos. ¿Qué pasa con el tercero? Necesitan volver a administrarlo. Entonces esto podría ser un poco tedioso, ¿no? O hasta cierto punto aburrido o lento en el caso de la implementación. ¿Qué es lo que ganan con este apilamiento? Que
A la hora de interconectar los equipos de esta forma, se entienden que están mediante un apilamiento o stack, forman uno solo y entonces sí, ustedes se meten en la administración de los switches y en la administración del switch aparece como uno solo cuando físicamente tienen 3 equipos, ¿ok? Entonces la configuración que vayan a hacer se va a hacer o se va a ver reflejada como si fuera un dispositivo. Esto aplica con el apilamiento y repito, se requieren cables especiales. Ya nada más sería cuestión de que si se acercan con nosotros, pues hagan el hincapié de que necesitan o requieren el stack para poder incluirles en la cotización o en la propuesta los cables stack. Los cables stack también vienen en medidas, tenemos de 1, 3 y 5 metros. Normalmente un metro es para interconectar switches que imaginemos un rack. Tenemos en el primer nivel un switch, va a conectar al segundo, al tercero, ahí necesitamos cables de 1 metro, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, del switch 3 quieren bajarlo al switch 1? La distancia es un poquito mayor, a lo mejor ahí valdría la pena considerar un cable de 3 metros, ¿no? O inclusive si tienen una pila de hasta 8 switches, imagínense conectar el octavo con el primero, la distancia es mucho más grande y entonces ahí estaríamos ocupando posiblemente el cable de 5 metros. Importante considerar también, no todos los switches soportan stack. Habría que ver ahí la serie. Por ahí en Extreme nada más hay una serie, que es la 210, que no soporta el stack. De ahí en fuera estaríamos soportando stack en todas nuestras variantes. Y sí se puede hacer stack con cables tradicionales, pero ahí las características pueden variar, ¿no? Entonces es importante que nos platicar qué es lo que requieren en el apilamiento para poder determinar la serie y cómo interconectar los equipos. Ahora, existe otra opción. La otra opción es interconectarlos con un cable UTP. Este cable UTP, el tradicional, como lo veíamos en la primera opción, por medio de un UTP, este cable solamente ustedes conectan de cualquier puerto, no hay una regla como tal. En el stack sí hay una regla, requiere o va sobre un puerto en específico. En el caso del cascadeo, no. Ustedes pueden considerar, por ejemplo, en un switch de 24 puertos, pueden tomar el puerto que ustedes quieran, del 1 al 24, y conectarlo a otro switch. En ese momento ustedes interconectan los switches. De este segundo switch pueden tomar cualquier puerto y llevarlo a un tercer switch. Ahí están conectados 3 switches. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí estos 3 switches son independientes, ¿ok? O sea, están interconectados entre sí, pueden compartir servicios, pero la administración va separada, ¿ok? Y también un punto importante que ustedes deben de considerar son los anchos de banda. Mientras que en la parte de cascadeo el ancho de banda pues va sobre el mismo cable sobre el cual ustedes van interconectando, esto puede impactar el ancho de banda de su red, ¿ok? Porque está compartido en los puertos. El stack no. El stack, al ir por un puerto en específico para stack, es un ancho de banda para stack y es un ancho de banda para red. Entonces, se dan cuenta, hay una diferenciación importante, ¿ok? Por último, una de las características principales sería, como lo mencionábamos también hace un momento, serían los puertos SFP. Estos puertos SFP, ¿para qué sirven? ¿O para qué son? Pues para comunicar o para poder interconectar o que el equipo acepte fibra óptica. ¿Ok? Estos slots que normalmente están del lado derecho del chasis o del equipo, pueden tener 2 presentaciones. Por presentación me refiero a que pueden ser SFP, los SFP o el slot SFP es capaz de recibir fibra óptica a 1 giga en cualquiera de sus 2 variantes, fibra monomodo o multimodo. Ahí depende de la distancia que ustedes nos indiquen para saber el mini gig que vamos a recomendar. O también, dependiendo del equipo, puede ser un SFP Plus. El SFP Plus es un slot capaz de recibir o soportar fibra óptica a 10 gigas en cualquiera de sus variantes, monomodo o multimodo, y de igual forma habría que ver la distancia que ustedes van a manejar. ¿Ok? Entonces, estas son las características principales que podemos encontrar en los switches y haciendo alusión a Extreme, todas estas cualidades embonan perfectamente, entonces ustedes nada más sería cuestión de que, de acuerdo a estas características que están viendo, pues nos dijeran más o menos qué es lo que están buscando, qué es lo que desean hacer, ¿ok? Importante en la parte de los slots SFPs, no es que la fibra óptica se inserte de inmediato en el switch, ustedes requieren los mini gigs. Los mini gigs también se tienen con Extreme. Aquí nada más necesitaríamos que nos dijeran el tipo de fibra que van a manejar, monomodo, multimodo, la distancia del enlace y la velocidad, ¿ok? Entendiendo lo siguiente, si ustedes van a considerar fibra óptica 10 gigas, quiere decir que están considerando un switch que soporte SFP+, ¿ok? O lo que puede suceder es lo siguiente, si ustedes tienen un switch que soporte SFP+, o sea, a 10 gigas,
y no la van a utilizar a 10 gigas, pueden insertarlo en MinGB que soporte a 1 giga. Los switches Extreme son autoajustables. ¿Esto qué quiere decir? Que en un slot a 10 gigas, si el puerto identifica que el MiniGB es a 1, en automático se baja la velocidad y sigue funcionando, ¿no? Caso opuesto, no sucede lo mismo. Si es un puerto a 1 giga y ustedes insertan un MiniGB a 10 gigas, ahí no va a funcionar, ¿ok? Importante la aclaración. Esto en cuanto a switches se refiere. La otra parte, o su contraparte en cuanto al switch, ¿y por qué digo contraparte? Porque en la actualidad todos los switches, o la mayoría de los switches van cableados. Su contraparte sería un access point. Un access point también sirve para interconectar dispositivos, para formar una LAN, una red de área local. Pero ¿de qué forma sería esta red de área local? Pues como muchos de ustedes sabrán, pues de forma inalámbrica, ¿ok? De hecho, en el concepto que estamos viendo en pantalla es lo mismo que una LAN, nada más que le agregamos la palabra de inalámbrico o wireless. Entonces, quiere decir que lo que hace un switch, posiblemente en algunos tipos de funciones, también no haga el access point, ¿ok? ¿Cómo se lleva a cabo esta WLAN, esta Wireless Local Access Network? Pues el access point funciona o trabaja con 2 frecuencias, 2 bandas, que es la de 2.4 GHz y la de 5 GHz. Cada una tiene ciertos alcances, ventajas y desventajas que ustedes tendrían que considerar. ¿Para qué? Para determinar con qué banda van a funcionar. Al día de hoy, podría decir que la banda que todos estamos utilizando, o la mayoría de los dispositivos están utilizando, ya es la de 5 GHz. ¿Por qué? Porque la de 2.4 es una frecuencia o es una banda que podemos encontrarla en muchos dispositivos que tengan en casa o en donde se esté implementando, y puede causar algún tipo de interferencia, algún tipo de pérdida a la hora de transmitir el servicio, sobre todo el de Internet, ¿no? Entonces, consideraciones que ustedes deben de tener para poder visualizar o elegir un access point, pues aquí las tenemos, al igual que con los switches. Esto es importante. Se pueden encontrar equipos o access point autónomos o que dependan de una controladora. Autónomos, como su palabra lo dice, quiere decir que ustedes compran una AP. En el caso de Extreme, hay modelos que son autónomos. De hecho, en su mayoría son autónomos. Ustedes no requieren de nada adicional para poder manipularlos, para poder controlarlos. Ustedes compran una AP Extreme, lo sacan de caja, lo conectan, realizan las configuraciones que ustedes necesiten y en automático el equipo va a funcionar. Pero también hay access point que no necesariamente son autónomos. Se dice que dependen de una controladora. ¿Esto qué quiere decir? Mismo caso, ustedes compran un equipo, lo sacan de la caja y este no va a funcionar. ¿Por qué? Porque a la hora que lo prendan, lo primero que va a buscar, gracias al software que trae cargado, es buscar firmarse en una controladora. Esta controladora es una caja, es como un switch que funciona de forma independiente, la cual se va a encargar de administrar todos los access points que ustedes vayan a implementar en ese caso en concreto que tengan. ¿Okay? Entonces, esa parte es importante, la de la controladora. También, una de las cualidades de los access points es que pueden trabajar con antenas internas o con antenas externas. ¿Okay? Normalmente, y la mayoría de ustedes utilizan equipos con antenas internas. Visualmente pueden ser más atractivos porque no hay una antenita que se vea por ahí. Entonces, a la hora de implementarlo en cierto tipo de oficinas o en sus domicilios, pues a muchos no les gusta que se vean las antenas. Entonces, en la mayoría de los modelos, no nada más con Extreme, sino con cualquier fabricante, los access points con antenas internas son los que predominan, pero dependiendo del tipo de escenario y del tipo de solución que quieran dar, también tenemos access point con antenas externas. Con antenas externas, ustedes que ganan, pues un tipo de ganancia, un tipo de potencia diferente a un access point que tenga antenas internas. ¿Cuál podría ser también la ventaja? Que ustedes pueden jugar con esa ganancia. Con un equipo de antenas internas, ustedes ya están apegados a a esa ganancia de antenas que el equipo tiene. Pero, ¿qué pasa si en determinado momento ustedes requieren algún otro tipo de ganancia o de cobertura o de alcance con ese mismo AP? Esto lo podrían solucionar si el equipo soportara antenas externas. ¿Por qué? Porque ustedes no lo único que van a requerir es cambiar las antenas e insertar las de las nuevas capacidades. ¿A qué voy?
Si ustedes tienen antenas, por ejemplo, con 3, 5, 6 dBi, que más o menos podrían cubrir, no sé, 20, 30 metros, ustedes podrían considerar en algún momento cambiar a 8, 10, 15 dBi y en lugar de 30 metros de cobertura podrían tener, no sé, 50, 80 metros de cobertura. Obvio, entiéndase que esta cobertura es un poquito, puede degradarse debido al ambiente donde se está instalando. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver concretos, paredes, madera, cristal, paredes, hay un tipo de cemento que es reforzado, no recuerdo cómo se dice, pero este tipo de materiales, claro que interfieren con toda la señal, con toda la potencia de las antenas, y entonces yo mencionaba que 50, 80 metros, eso a lo mejor en el escenario ideal y sin algún tipo de obstrucción, pero en la práctica esto no sucede, ¿no? Siempre va a haber algún tipo de materiales o de objetos, como los que acabo de mencionar, simplemente una puerta, una ventana, los cuales van a comenzar a degradar la señal y entonces sería importante aquí entrar o generar el estudio que ustedes ya a lo mejor ya conocen, que es un estudio de Site Survey. No lo hacemos aquí en Centro de Conectividad, pero ustedes con ese estudio podrían ver el posicionamiento correcto de los access points, la ganancia, y esa ganancia hasta qué punto es capaz de llegar. Los APs trabajan con dos bandas, ya lo habíamos dicho, la de 2.4 GHz y la de 5 GHz. Características básicas o principales de la frecuencia de la banda de 2.4 tiene mucha mayor cobertura, ¿okay? Esa es una de las virtudes de la de 2.4. Además, el ancho de banda está limitado, esa sería una desventaja, ahí baja un poquito. Y otra ventaja sería que la mayoría de los dispositivos la soportan. Es una banda que ya viene de años atrás, entonces casi la mayoría, no es casi, yo creo que la mayoría de los dispositivos la soportan. ¿Y qué pasa con la de 5 GHz? La de 5 GHz es menos cobertura, menor alcance, pero mayor ancho de banda, ¿ok? Podríamos estar hablando de que en la frecuencia de 2.4 GHz podríamos trabajar con velocidades de 50, 80 megas, mientras que a lo mejor en la de 5 GHz ya podemos trabajar desde 1 giga, 1.3, ya 2.5 gigas, de ahí dependiendo del tipo de equipo y procesador que se esté utilizando, podríamos alcanzar velocidades gigabit. Entonces, una de las principales ventajas sería ese, ¿no? Es menor distancia, pero podremos sacarle más provecho al ancho de banda que tengamos con el. Importante también, antes de pasar al punto, es no porque tengan un access point gigabit quiere decir que toda su red sea gigabit. Es importante también señalar que esto depende de una infraestructura. Es decir, si ustedes tienen un access point gigabit, lo recomendable es que tengan un switch gigabit y por lo tanto haga match, ¿no? el switch con el access point. ¿Por qué? Porque el access point debe ir conectado a un switch. Y entonces, de nada sirve tener un access point poderoso o gigabit si el switch que ustedes están considerando pues es fase Ethernet, ¿no? En ese momento es mucho access point para el switch que están considerando. ¿Okay? También valdría la pena el cableado. Es importante en velocidades gigabit, pues ya consideraron un cableado de categoría 6. Otra característica que tienen los access point pues son la capacidad de usuarios, ¿no? A las cuales se les puede dar servicio. Entre que el access point sea de una línea o de una gama más alta, va a soportar mucho mayor cantidad de usuarios y obviamente al ser de gama más alta, las antenas que va a traer seguramente van a ser de mayor potencia, de mayor alcance y por lo tanto la cobertura que se puede ganar con estos tipos de access point pues, va a ser mayor. ¿Okay? Entendiendo que entre como se vayan avanzando de líneas, pues el costo va incrementándose. Esto en cuanto a usuarios alcances. ¿Cómo se energiza un access point? Un access point al día de hoy tiene la capacidad de energizarse, pues, por tres tipos, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Uno sería el inyector, un inyector PoE. Importante también a la hora de que ustedes consideren el inyector tenemos que ver la ficha técnica para saber qué tipo de presupuesto PoE maneja el access point para saber si es un inyector PoE o PoE+. Eso por un lado, en el caso de que fuera inyector. Si fuera la fuente de poder normalmente ya la tiene, ya la trae, en algunos modelos puede que la traiga incluida el access point y si no, hay que comprarla. Y por último, y la principal sería un equipo PoE. Como lo mencioné hace ratito, los switches tienen la capacidad de entregar presupuesto energético. Este presupuesto energético sirve para alimentar este access point. Y de igual forma, no porque sea un switch, quiere decir o ya den por hecho
¿Qué lo va a alimentar? Hay que ver el puerto, como lo mencionamos cuando estamos viendo las capacidades de switch, qué tipo de PoE da. ¿Por qué? Porque por ahí, si ustedes consideran un access point que sea PoE más, es decir, requiera o necesite, demande hasta 30 watts en algún momento, y su puerto en el switch solamente sea PoE, esto quiere decir que el puerto solamente va a ser capaz de entregar 15 watts. Resultado, el access point no va a encender. Eso podría ser el escenario 1. Escenario 2, porque no lo hemos topado, es puede encender, sí puede funcionar, pero va a estar funcionando a capacidad media. Es decir, si este access point que requiere, vamos a suponer 25 watts, por decir algo, y el puerto solamente está entregando 15, va a permitir al primer usuario conectarse, al segundo usuario, al tercero, al cuarto, pero a lo mejor en el quinto, en el séptimo, puede que el equipo se trabe, puede que el equipo se reinicie. ¿Por qué? Porque ya no está recibiendo la energía adecuada para poder funcionar al 100, ¿ok? Esto en cuanto a capacidad de usuarios. Otra cosa que ustedes podrían experimentar sería las antenas. Las antenas también se energizan y para poder sacarle provecho a esa ganancia que viene marcada en la ficha técnica, es necesario que ustedes validen esa información en la ficha técnica y las fichas técnicas normalmente tienen un pico de cuánto wattaje utilizan y es importante ubicar ese pico. ¿Para qué? Para que ustedes se queden con ese número. Es decir, a la hora que se conecten 50 o 30 usuarios a ese access point, las antenas van a requerir mayor consumo de wattaje. Este wattaje se va a ver traducido en la demanda que le van a pedir al access point, al switch, perdón, y el switch debe de estar preparado para entregar este presupuesto energético. Y si ya lo aterrizamos todavía, este presupuesto energético va a estar aterrizado en un respaldo de energía. El respaldo de energía también debe tener la capacidad de entregar y cubrir la demanda total entre el access point y el switch. ¿Okay? Esto en cuanto a la alimentación. Y por último, ya en la actualidad, pues es una cualidad que ya deben de ustedes considerar, porque hace el año pasado todavía podríamos decir que podría ser un concepto nuevo, pero la realidad es que ya no lo es. Ya venimos trabajando con el concepto de nube desde años atrás y Extreme no es la excepción. De hecho, al finalizar la presentación, ahí vamos a ver unos conceptos de nube rápidamente que les podrían ser interesantes. Pero bueno, retomando aquí las características de APs, es importante considerar que el AP sea capaz de que en algún momento, a lo mejor no de entrada, pero sí en algún momento, tenga la bondad de poder migrar a la nube. Hay otras marcas, digo, ya no voy a decir nombres, pero hay otras marcas que si ustedes compran la caja o el AP y lo quieren llevar en algún momento dado hacia la nube, no va a ser posible. Va a ser necesario comprar otra caja que sea compatible con nube. En el caso de Extreme, esto no funciona así. Ustedes podrían considerar los APs que se manejan en el portafolio de soluciones. Si ustedes de momento no lo quieren llevar a la nube, no hay problema, pero ¿qué pasa si, no sé, 3 meses, 4 meses, ustedes hacen una pequeña demostración o el cliente empieza a tener inquietudes sobre qué es nube? Ustedes podrían, con una licencia, llevar estos equipos hacia la nube. Entonces, sin la necesidad de cambiar el access point. Aquí tenemos un portafolio, el portafolio completo de Extreme. Digo, ahorita yo nada más me centré en capacidades o cualidades de un switch, de un access point, con la finalidad de darle esa intro a lo que vamos a ver a continuación respecto a los consumos energéticos de cada dispositivo. Pero bueno, en la parte de Extreme tenemos todo lo que es la parte wireless, toda la parte que es de switching, y ya para la parte más robusta tenemos la parte de routing o los equipos que pueden quedar un buena en la parte de data center. Todas estas cajas pues no tendrían razón de ser sin un software de administración y de visibilidad. Extreme es un fabricante que también destina muchos recursos a la parte de desarrollo de software y al día de hoy tiene también un portafolio de soluciones bastante amplio en cuanto a software se refiere. Tenemos la parte de administración, automatización, los analíticos, al día de hoy son importantes. De nada sirve tener esa red si no podemos extraer información de ella para poder actuar mediante, por si sucede algo o estar preparados para las necesidades que vayan solicitando los clientes. Todo eso sale o lo podrían tener a raíz de los analíticos. Y si ya estamos en temas de información y de cajas, pues la parte de seguridad y accesos de control, pues toma mayor relevancia, ¿no? Nada de esto serviría si ustedes no garantizan la parte de seguridad mediante los diferentes aplicativos o técnicas que se tienen en los softwares para poder tener toda esta parte de seguridad dentro de su red. Entonces, como conclusión en cuanto a la parte de switches y access point se refiere,
Ya vimos características de cómo se compone un access point, cómo se compone un switch. Estamos viendo ahorita en pantalla portafolio a grandes rasgos de lo que conforma, lo que pueden tener un Extreme. Y entonces vamos a pasar a un diagrama que les preparamos. Este diagrama puede ser cualquiera, digo aquí nada más es un ejemplo, donde ustedes qué notan. Pues bueno, vamos a iniciar un poquito con esto. Permítanme, opciones, pluma. Este puede ser cualquier diagrama de red, ¿ok? Puede ser tan pequeño, tan grande como ustedes digan, pero ¿qué es lo relevante de aquí? Es darse cuenta cómo están interconectados los dispositivos. Aquí tenemos un switch de gama alta, que sería un 460, un X460. Está conectado mediante cables SFP+, hacia unos Extreme 440, que podría ser equipos medianos o de gama media, de 24 puertos T, que sería en cobre. Tenemos 24 puertos que son capaces de dar PoE. Tenemos aquí otro switch que es 24 puertos sin PoE. Del otro lado tenemos un switch de 48 puertos PoE. Este equipo de 12 puertos que también es PoE. Este equipo 435, que sería uno de los pequeñitos, de 8 puertos sin PoE. Y hasta abajo tenemos los access point modelos aleatorios, ¿no? ¿Cuál es la finalidad o por qué resalté los modelos? Porque hay equipos con PoE y sin PoE, ¿ok? Obviamente los equipos PoE van a demandar mucho mayor consumo energético que los que no son PoE, ¿ok? Y más si en el diagrama estamos considerando alimentar access points, ya sea por los switches de la izquierda o por los switches de la derecha, en ambos sentidos tenemos access point, ¿ok? Entonces aquí en este diagrama principalmente, ¿qué ustedes pueden ver? Cómo están interconectados estos equipos, la velocidad que se está considerando. Aquí tenemos equipos gigabit, PoE, tenemos equipos gigabit. Estos equipos, por ejemplo, podríamos decir los que están stackeándose. Ya recuerdan que habíamos visto el concepto de stack. Aquí estos X440 se están stackeando mediante, mediante la técnica que se llama substack, propia de Extreme. Esto quiere hacer referencia a que se estarían viendo como una pila, estos tres equipos, y a este equipo le están llegando 2 access points, ¿no? ¿Ok? Aquí estábamos viendo el número 2. Acá, por ejemplo, tenemos 5 access points de los 310i. Y el último access point, acá tenemos también 305 de este lado. Y por último, un 460. ¿Ok? Entonces, este es un diagrama sencillo. Y a continuación, ¿qué estamos viendo? El mismo diagrama que acabábamos de ver, pero aquí ya les estoy señalando la parte de los consumos energéticos, ¿ok? Vamos a empezar rápidamente. Digo, no es que se lo aprendan, nada más es que tengan la visualización de qué datos son los que requieren para que a la hora de elegir un respaldo de energía sea un poquito más sencillo. Aquí que podemos ver que este X460 está demandando 125 watts, ¿ok? Aquí es importante señalar que aquí yo utilicé una herramienta que proporciona Extreme, la cual, si ustedes también son partners registrados de Extreme, pueden preguntar y nosotros podemos apoyarlos en la instalación. Este software se llama Iris, el cual podrían tener estas bondades y esto les simplifica y les ayuda mucho más a la hora de implementar o de interconectar los dispositivos, ¿ok? ¿Por qué lo menciono? Pues porque estos datos no están sacados, digamos, aleatoriamente, sino tienen un porqué. Y inclusive, si yo hubiera hecho este diagrama, digamos, a mano, o sea, no mediante el programa del que les estoy mencionando, hubiera sacado los datos de las fichas técnicas, que es lo que vamos a ver ahorita, o sea, para que vean que todo empieza a cuadrar. Entonces, un X460, aquí está diciéndome que consume 125 watts. ¿Ok? ¿Por qué 125 watts? Aquí no estamos viendo el armado, pero tiene 2 fuentes. Yo consideré el armado con 2 fuentes, por lo tanto, cada una está considerándose a 62.5 watts. ¿Ok? Que aquí lo estamos viendo y por eso es que trae al ladito el número 2. Este X440 que está haciendo está consumiendo 40 watts. Y aquí sí coincide, 40 watts. Pero vamos a ver ¿qué pasa con el X440? El X440, ven aquí 2 cuadritos. El cuadrito azulito, este que está aquí, quiere decir que el equipo, el switch como tal, está consumiendo 221 watts. Pero ¿qué son los 740 que ven en verde? Es el presupuesto PoE. El X440-48P, la capacidad que tiene es de dar o brindar 740 watts dentro de la fuente, ¿ok? Sin necesidad de fuente externa. Entonces, ustedes tienen 740 watts para poder alimentar algún dispositivo que tenga capacidad de PoE, ¿no? En este caso, o a este switch no le está llegando nada. Hay un switch conectado, que sería este,
pero este switch no es PoE, este lleva su propia conexión y este, de hecho, está consumiendo 16.7 watts. Aquí lo estamos validando. Pero bueno, vamos a poner ejemplo de un switch que esté considerando consumo PoE. Tenemos este 440 de 12 puertos, el cual consume 64 watts. Pero ¿qué pasa aquí? Como tiene conectados 5 access points, cada access point está consumiendo 14 watts. Estos 14 watts por 5 me hacen alusión a que el equipo está consumiendo 113 watts, 113.7 watts. En total de estos dos, me están consumiendo o me están demandando 264 watts, ¿ok? Es importante señalarlo, ¿por qué? Porque estos consumos son los que ustedes van a tener que considerar a la hora de elegir el respaldo de energía. Entonces, aquí me faltó un access point, el 305, está consumiendo 16.3 watts. Aquí lo confirmamos, 16.3 watts. Y estos 16.3 watts también llegan a la suma y por eso es que dan los 113. Me faltó este. Y del otro lado, ¿qué pasa? Lo mismo, tenemos X440, el cual, por ejemplo, este está demandando 120 watts. ¿Ok? Pero en la parte de consumo presupuesto PoE nos está demandando 342.4. ¿Por qué? Porque hay dos access points conectados, los cuales me están generando 18.8 watts. Y entonces es por eso que el consumo que se está viendo reflejado aquí para este equipo es de 500 watts. ¿Ok? Entonces, este diagrama lo que ustedes les refleja, repito, es el consumo que se está dando en cada escenario. Vamos a avanzar. El resumen, por decirlo así. Tenemos tres series de switches, 460 y 440, 435, en sus modelos. Ustedes no se preocupen por aprender los modelos, nada más restaría con que ustedes cuando se acerquen con nosotros nos digan pues, la cantidad de puertos, si es que deben ser con PoE, sin PoE. Nosotros seguramente preguntaríamos qué van a conectar para nosotros poder ayudarles a determinar el tipo de fuente o el tipo de presupuesto que debe de estar entregando cada switch, ¿ok? Pero bueno, ¿qué vemos en la lámina? La familia, el modelo y el presupuesto que estábamos entregando nosotros en el escenario anterior. Por eso es que ven números como 62.5, los 264, los 500 watts. Al ladito viene un consumo real. Este consumo real es lo que se está dando en el diagrama, ¿ok? Es lo que estábamos viendo entre los números verdes y los números azules. Pero ojo, hablábamos cuando les platicaba de los consumos energéticos en los switches, hablábamos de siempre irnos al tope. Este tope que viene indicado en las fichas técnicas sería lo que ustedes ven en el consumo real. Ya el consumo real que se está dando de un 460 sería de 130 watts. El consumo real de los 440, ahí los vemos, 961 hasta 40 watts. Les puse entre paréntesis 2 porque estábamos considerando dos switches, o sea, hace que ahí en vez de 40 watts serían 80 watts. Y el equipo, el más chiquito, pues 16.7 watts, ¿no? Ahí no habría problema. De igual forma con los access points, tenemos la familia o serie de los access points, los modelos de cada AP, vienen los paréntesis porque estamos considerando 5 APs 310, 2 APs 510, en su presupuesto son 14, 18, 16, 15 watts. ¿Cuál es su consumo real? El que estábamos viendo en la pantalla. ¿Y cuál es el consumo máximo? Y aquí de igual forma lo tocamos este punto cuando estábamos platicando que era un access point. Era ese pico que tienen los access point cuando están funcionando al 100%. Cuando están funcionando al máximo de sus capacidades, quiere decir que ese es el pico con el cual ustedes deben de considerar para el consumo energético que va a tener en ese momento, pues va a ser mucho mayor. Si se quedan a lo que dice el presupuesto o el estándar, por ejemplo, PoE más, que sería 15 watts, por ejemplo, ustedes se quedan con esos 15 watts, habría que ver el modelo en cuestión, porque a lo mejor puede ser que no requiera más, pero si tiene ese pico, que sean 18 watts, por ejemplo, es más, inclusive hasta 16 watts, ese watt que estaría sobrando, el puerto a lo mejor puede ser que no lo esté entregando y ese watt podría generar algún tipo de detalle con el rendimiento del access point. Aquí les corté referencias de las fichas técnicas, estas fichas técnicas que ustedes podrían descargar de internet o del portal de Extreme. Les marqué en rojo, por ejemplo, un 460 G224X, que es un equipo que funciona con 24 puertos SFP. Ahí tenemos el consumo máximo que va a tener, que son 130 watts. También podemos apreciar los demás modelos de la familia, ahorita no nos hacen sentido. Pero ¿qué pasa con los 440 también? Tenemos lo mismo, ¿no? Pero aquí les podría ayudar lo siguiente.
Ejemplo, el 440 de 48 puertos PoE. Yo les decía que una de las capacidades es que entrega 740 watts con su fuente sin necesidad de fuente adicional. Esto, más el consumo que va a generar el propio equipo, pues vamos a tener un pico o un consumo máximo o real, por eso la tablita, de 961 watts. ¿Ok? Ese sería el dato que ustedes deberían de estar considerando. Pasa lo mismo con el X435, que consume 16.7 watts. Es un equipo más pequeño. Los Access Point también sucede lo mismo. Aquí tenemos como ejemplo el 310, por ejemplo. Ahí dice que como máxima podríamos tener los 14 watts. Si recuerdan la laminita, por eso es que decía 14 watts en el consumo. No nos estamos yendo más abajo, estamos tomando los picos. ¿Por qué? Porque es el máximo que puede entregar el equipo. En el caso del 510 ocurre lo mismo. No estaríamos considerando 18 watts como dice por aquí, sino los 22 watts, que sería el máximo que podría darse en este Access Point, perdón. Y lo mismo sucedería con el 305 y el 460, ¿ok? Si se dan cuenta, las fichas técnicas de Extreme están muy completas, por lo cual hace alusión y les deja a ustedes ver que los consumos máximos que podrían tener estos equipos, y este es el dato que ustedes deberían de considerar, ¿no? Al no sabernos tener un escenario controlado, pues lo ideal y lo más recomendable sería considerar el pico de estos APs. Y ya como resumen, ya para ir cerrando un poquito, pues, ¿qué es lo que les haría sentido de esta presentación y con lo que van a ver a continuación con mi compañero? Tenemos ahí el desglose de los switches, cuántos lo que consumen, desde 130 watts hasta 16.7 watts, pasando por la parte inalámbrica, 14 watts, 15.23 watts. Es decir, tenemos de un lado 1951 y del otro 145. El diagrama que acabábamos de ver les está consumiendo 2097.23 watts. Este dato ustedes ya sería cuestión de que lo anotaran. Cuando ustedes estén solicitando un respaldo de energía, ustedes ya llevarían en la mente que en este escenario ustedes van a requerir 2100 watts, ya para cerrarlo, ¿no? Un equipo capaz de entregar 2100 watts, el cual ya ustedes tendrían que tener las consideraciones correspondientes a un UPS, que para eso les va a hablar mi compañero, para ya tener la solución completa, ¿no? Pero ya con esto ustedes estarían en la parte de networking completos. ¿Por qué? Porque ya tienen aquí, con estos 2100 watts, ya tienen soportada la parte de switching y ya tienen soportada la parte de wireless, ¿ok? En ambos escenarios está considerado los picos máximos. Y ya por último, les decía que una de las bondades principales de Extreme es la capacidad de poder llevar sus dispositivos a la nube. Los dispositivos que acabamos de ver, pues ya sea un switch o un access point, en cualquier modelo, si ustedes compran la caja el día de hoy y no les interesa la tecnología cloud, no se preocupen, podrían estar trabajando 1, 2, 3 años, dependiendo de con cuánto se sientan cómodos. Pero si el día de mañana ustedes, por el tipo de solución, por el tipo de administración o por la necesidad, ustedes requieren una solución cloud, no tendrían por qué cambiar esos dispositivos. Restaría con hacerse de la licencia, que ahí la estoy marcando, una licencia que pilot, con un costo de $150 anuales. Esto también es importante, ¿por qué? Porque a diferencia de la competencia, maneja un SKU diferente para un switch de cierto tipo, para una AP de cierto tipo. Y entonces esto a ustedes les podría resultar un poco confuso, ¿no? ¿Qué tipo de licencia va con qué tipo de access point o qué tipo de switch? En cambio, con Extreme no se complica la vida, generaliza este concepto. Este SKU es una licencia para un access point o para un switch. Esta licencia va acompañada de un soporte, ¿ok? Por eso es que en la parte de abajo vemos que tenemos amplias opciones de mantenimiento que aplican tanto para la licencia como para el equipo, y en automático ustedes tendrían las bondades de la nube, ¿ok? Entonces esto no se hace de inmediato, se puede hacer gradualmente con equipos que a lo mejor ustedes digan, ay, mira, este es de vital importancia, este sí lo lleva a la nube, pero este no, y entonces nada más restaría adquirir la licencia, ¿ok? Esta es una de las bondades principales que tiene Extreme. Sucede, repito, cualquiera de los modelos de los switches o de los access point, ¿ok? Entonces, de mi lado sería todo. Cualquier duda vamos a seguir aquí en línea contestando las preguntas, y lo dejo con mi compañera Héctor de la Garza para rematar en lo que se refiere a las soluciones de presupuestos energéticos. Hola a todos, buen día. Mi nombre es Héctor de la Garza. Gracias, César, por toda esta información que nos proporcionaste ahorita, que es totalmente útil. Que efectivamente lo que tenemos que ver es eso, cuántos watts vamos a conectar a nuestros UPS. Lo que les voy a platicar ahorita es prácticamente
cómo seleccionar tu UPS ideal sin ser ingeniero. Porque algo que nos encontramos todo el tiempo es que el cliente nos está pidiendo que necesita un respaldo, que está buscando cómo conectar, que está buscando qué hacer, que llegas con el cliente y te dice quiero un UPS de 3 kVA y qué vas a conectar. No sé, pero el de 3 kVA me suena bonito y eso no nos es útil. Lo que tenemos que preguntar siempre es qué vas a conectar, cuántos watts vas a conectar. Y pues por eso César nos ayudó el día de hoy para saber dimensionar esta parte y poder tener una correcta elección. Estos conceptos básicos son cosas que nos encontramos día a día, que hacen que parezca muy complicado el tema de energía, que no sabemos hacia dónde ir, que nos hablan de muchos tecnicismos, que a veces nos dedicamos a la parte eléctrica, pero no a la parte de energía y se vuelve complicado, o nos dedicamos tanto a la parte de telecomunicaciones y no de energía y también nos parece un mundo totalmente distinto. Y lo que vamos a hacer hoy es a simplificar este tema. Aquí podemos ver que nos vamos a encontrar con el ABR. El ABR es tan simple como un regulador. ¿Y qué hace un regulador? Eso, regula la energía. Nosotros conectamos nuestros equipos a la corriente. ¿Qué sucede cuando la conectamos? Que nos llega la corriente directa de CFE y nos llega con diferentes picos y lo único que va a hacer el regulador es de forma interna hacer que salga la energía tan limpia como la necesita nuestro equipo. No vamos a tener ningún tema de picos, de sobretensión, de nada, porque va a entrar siempre de la forma correcta. ¿Qué es un no break o un UPS? Exactamente lo mismo. Es el mismo equipo con diferentes términos. No nos compliquemos en qué compro, qué le ofrezco, un no break o un UPS. Es lo mismo en términos coloquiales. ¿Qué son los VAs y qué son los watts? Por eso puse aquí la imagen del carro de cerveza, que es el ejemplo más claro que tenemos. Los VAs es lo que le cabe en su totalidad al tarro. Los watts es el líquido que está dentro del tarro. Toda la espuma no la consumimos, sin embargo es una capacidad que tiene. Entonces puede tener 3000 VAs y puede tener solamente 2800 watts. Lo único que va a soportar son 2800 watts. Esto lo podemos ver también en, vamos a hacer esquites. Y en los esquites tenemos un elote y el elote nos puede dar 1 kilo de elotes. Y a la hora que desgranamos esos elotes, quitándole el elote, resulta que son 700 gramos de granos. Así funciona con la energía. Nosotros tenemos una capacidad máxima, que es la que con la que debería de estar trabajando, la capacidad aparente del UPS, pero la realidad es que los watts que está recibiendo son diferentes, o los watts con los que trabaja es menor. Esa es nuestra potencia real. Y es por eso que es tan importante saber qué es lo que vamos a conectar en el equipo. De ahí vamos a ver nuestros factores de potencia. Un factor de potencia puede ser en watts, puede ser en VAs. Va de 0.5 hasta 1, esto quiere decir la eficiencia máxima, y 0.5 es cuánto podemos llegar a recibir. Lo mismo que hablábamos en la parte de arriba, si es de al litro mi jarra y yo le puedo meter únicamente 900 mililitros porque si no se va a derramar, ese es nuestro factor de potencia, esos 900 mililitros, y nos va a llevar a 0.1. Pero puedo tener tal vez una garrafa del mismo tamaño, pero la forma es distinta y solamente le van a caber 600 mililitros, el factor de potencia se fue a 0.6. Los VAs los podemos medir de diferente manera, sin embargo ahorita les voy a enseñar algunas herramientas que nos van a simplificar esto, que no tenemos que estarnos dando de topes en cálculos de física y cálculos matemáticos, para encontrar el tema, ya gracias a toda la tecnología y a tantos expertos que han pasado por las diferentes marcas, pues hoy en APC tenemos herramientas que te simplifican todo esto y que tú puedes hacer una elección de tu UPS de una forma muy simple. Ahora, otra cosa que nos preguntan, ¿qué es la supresión de picos? ¿Y suprime los picos? Sí, comúnmente un regulador comúnmente trae supresión de picos porque quitó todo lo que traía de sucio la energía, lo reguló de forma interna y a tu equipo le está llegando la energía correcta.
¿Cómo funciona? Nosotros tenemos, veámoslo, en México sufrimos mucho de eso. De repente parecemos árbol de Navidad y nuestros focos se prenden de más, se baja la luz, se vuelve a subir y no sabemos qué está sucediendo. Así está sucediendo con tus computadoras, con tus pantallas, con tus centros de datos, con tus equipos de hospitales, con los equipos en las escuelas. Todo el tiempo están subiendo y bajando la tensión de luz. Eso está afectando directamente a cada uno de los equipos. Si tú pones un supresor de picos, hace que esas subidas y bajadas no existan. Las elimina el supresor de picos, entra corriente limpia, a partir de ahí se regula con el regulador del UPS y empieza a generar la energía que necesita de la forma en la que se necesita. También vamos a encontrar temas como, es que ¿qué tipo de carga es la que tenemos? ¿Tus tipos de carga son lineal o resistiva o no lineal e inductiva? Esto es muy simple de entender también. La resistiva es todo lo que tiene una resistencia, un foco, cuando tú prendes la luz, el foco prende una resistencia, te da luz. Cuando tú conectas una parrilla eléctrica, se prende la resistencia, empieza a generar calor de forma automática, porque la energía entra al mismo tiempo. Cuando nosotros tenemos un tipo de carga inductiva, es porque la energía entra primero y después ya viene todo el voltaje por la parte de atrás. Esto hace que se adelante. Esto es cuando tenemos motores, por ejemplo, las computadoras, todo lo que analiza primero la energía que va a necesitar y después cómo entra. Esto es precisamente para eso, para poder tener una definición de cuánta energía vamos a necesitar y cuánto te va a dar tu regulador. Una vez que nosotros contemplamos este tipo de situaciones, vamos a tener equipos funcionando de forma correcta y lo que va a hacer es que tu consumo de energía va a disminuir considerablemente. Tú lo vas a notar en tu recibo de luz, cómo disminuye considerablemente este tema. Otro de los temas que encontramos que nos cuestan mucho trabajo y a veces la gente se da mucho de topes o siente que no tenía la solución correcta a la hora de comprar un UPS, fue porque no verificamos cuál es el NEMA que necesitábamos para nuestro equipo. ¿Qué es el NEMA? Muy fácil, es el enchufe, es la clavija con la que vas a trabajar. ¿Qué pasa? Que tenemos un NEMA L515. 15 significa que son 15 watts o L520 que son 20 watts con los que estoy trabajando y van a ser diferentes los tipos de enchufe. Tenemos el que conocemos normalito, que conectas y que viene con sus 2 patitas, el que viene con sus 3 patitas. Estos son los L515, L520, tienes de media vuelta, tienes de diferentes conceptos, pero es algo que tienes que tomar en cuenta al momento de comprar un UPS. ¿Por qué? Porque llegas y resulta que tu proyecto estaba en la Sierra de Guerrero. Y entonces ya llevabas todo para ponerlo en la Sierra de Guerrero, llegas y te das cuenta que el NEMA no correspondía y te tienes que bajar al pueblo a buscar en dónde encuentras esa conexión. Si tú verificas esto desde que seleccionas tu UPS, también vas a poder comprar tus conectores y vas a llevar una solución completa. ¿Qué es lo que estás buscando de ti el cliente? Que tú le des la solución completa, que tú le digas, vas a necesitar esto de tales capacidades, de tales dimensiones, llegues y le conectes. Cuando tú te muestras experto en esta área, el cliente te va a comprar una cantidad de veces más porque sabe que está con alguien que pueda confiar. Y por último, estamos viendo la tecnología UPS, que son stand-by o interactiva. Esto quiere decir que son 2 tipos de tecnología. No voy a hablar de ondas, sino voy a hablar de los tiempos de transferencia. Con estos vas a tener un tiempo de transferencia de 4 a 6 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Se va la luz, en 4 milisegundos ya están activadas las baterías y sigue el funcionamiento del equipo. Entendamos que son milisegundos, ni siquiera es un segundo. Pero hay situaciones críticas o comportamientos críticos en los cuales esos 4 milisegundos pueden ser que pierdas una transacción. Y tenemos la tecnología de doble conversión o en línea, que esta no tiene tiempo de transferencia, como se va la luz, en ese momento entra automáticamente las baterías y sigue de forma constante la energía en tus equipos y no tienes como esta opción de perder
de perder algún tipo de movimiento. Todo esto se los platiqué únicamente para que entendiéramos un poquito los conceptos que tanto se habla, que suenan tan rimbombantes en ocasiones, pero que es con lo que vivimos día a día y es muy fácil llevarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos elegir un UPS? Dentro de APC tenemos varias líneas de negocio. Nosotros podemos encontrar dentro de estas nuestra línea Back UPS. Los Back UPS es lo que conocíamos antes como los no breaks, estas cajitas que pones debajo de tu escritorio que te están respaldando la computadora y que efectivamente un B425, un B600 te sirven para conectar tu laptop, tu router, tal vez alguna pantalla chiquita. Todo va a depender de cuántos watts consuma ese equipo. Nosotros definimos cuántos watts consume y vamos a ver si necesitamos uno de 425 o de 600 VAs o de 850 o de 1000 o hasta de 1500 en este tipo de familias. Esto suena como muy casero porque te estoy hablando de una pantalla, te estoy hablando del refrigerador, te estoy hablando de la computadora que te llevaste a casa. Pero justamente eso pasa ahora. Te tuviste que llevar toda la oficina a tu casa y tuviste que ver cómo ibas a condicionar las situaciones para poder hacer un home office ideal. Entonces, si tu cliente es alguien que decidió hacer home office y que mandó a su gente con sus equipos a su casa, tal vez sea el momento de que esas personas pongan no breaks o UPS a cada uno de esos equipos. Y ahí tú tienes una oportunidad de negocio en ofrecerle el no break o el UPS ideal para cada uno de los casos. Y esto te es útil si trabajas con pymes también, o sea, si estás conectando ahí un CCTV de 4 cámaras, que puedes conectarle un UPS de 1.5 kVA, que no te quita espacio, que no necesitas mayor configuración, que es plug and play, llegas, lo conectas tu DVR, conectas tus cámaras y listo, pero resulta que se lo vendiste a la estética y la chica de la estética pone uñas y se fue la luz y ahí conectas también la lamparita para poner las uñas. Entonces puede ser un negocio redondo, puede ir desde la pyme hasta el trabajo en casa, como en oficinas pequeñas. Tenemos líneas como, les decía, la BE, la BR, que son prácticamente respaldos de energía que te van a dar cierto tiempo, que te están regulando, que te están suprimiendo picos. O tenemos algo con línea interactiva, que es como la línea BX o la línea BX de 850 hasta 1500, o con voltaje de Latinoamérica, que son todo lo que tiene una terminación LM. Ahora, que si nos vamos a ver una solución más grande, como todo lo que nos presentaba hace un momento César, ya hablemos de configuraciones un poco más elaboradas, en donde vamos a irnos a oficinas más grandes, en donde tenemos un site ya pequeño, pero tenemos un site, en donde vamos a energizar toda la parte de una oficina pequeña con 10 equipos, cosas que requieran como un poquito más de configuración. Pues tenemos nuestra línea Business Power. En esta línea Business Power tenemos, por ejemplo, la familia SMC, SMT, SMX. Estas líneas lo que van a hacer es darte un respaldo mucho más largo. Todo lo que tenga una terminación C, por ejemplo, SMC 750C, son equipos que se refieren a que tenemos conexión directamente a la nube. Vamos a poner un RJ45, nos conectamos a nuestra red y a partir de ahí nosotros podemos tener un monitoreo simple de qué está sucediendo con nuestro UPS. A qué hora se nos fue la luz, cuánta carga de batería tenemos, si ya se cargaron las baterías totalmente, si ya necesitamos un cambio de baterías, sin tener que utilizar un componente adicional como una tarjeta de monitoreo. Aquí también encontramos las baterías que ya tenemos equipos con baterías de litio y que hacen los equipos más pequeños y mucho más prácticos. Y tenemos la opción de tener equipos en torre o en rack, o que sean rack torre, para que tú los utilices de la forma que más
convenga a tu cliente. Y bueno, pues ya tenemos la parte de Business Power. Estos ya son equipos online, comúnmente es la familia SRT. Esta familia ya viene como mucho más completa, ya la puedes monitorear de forma remota, ya puedes tener conceptos mucho más claros de qué es lo que está sucediendo con tus equipos y los podemos ir trabajando dependiendo de lo que vayan. Todo está basado en lo que vayamos a conectar. Esto va por un equipo, por ejemplo, vamos a estas tiendas de conveniencia. En estas tiendas en las que haces depósitos bancarios, y si en el momento que si tú hiciste tu depósito bancario, en ese momento se fue la luz y no sabes si la transacción pasó, no salió el ticket, ya no sabes qué sucedió y te cobró el cajero, tal vez ahí estás perdiendo dinero, o no te cobró el cajero, el pago se registró, ya le va a faltar dinero, no nos podemos arriesgar a que eso suceda, y entonces compramos un equipo que sea online, que lo pueda monitorear, que pueda tener mayores capacidades, que su tiempo de respaldo sea mayor, que le pueda conectar baterías adicionales para resguardar más tiempo nuestra información, para poder tener un mayor tiempo de respaldo de energía y podamos trabajar en lo que entra a la planta de luz o en lo que se restablece la energía. Les platiqué todo esto muy rápido, nada más para que vayan conociendo. Al final van a tener mis datos para poder aclarar dudas sobre estos temas o por si tienen algún requerimiento en específico, irles ayudando. Sin embargo, me interesaba mucho llegar a este punto en donde desde la página de APC nosotros podemos identificar qué equipo necesitamos y cuánto tiempo de respaldo nos va a dar. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a ir a la página de la marca, APC México. Muy importante que aquí en la parte superior veamos que diga México, eso nos va a ayudar de mucho, porque eso nos va a decir si un equipo está siendo, se puede comercializar o no aquí en el país, si se distribuye o no aquí en el país, y nos va a simplificar estos temas. Aquí vamos a ver, si nos vamos hacia abajo, en las especificaciones técnicas, vamos a ver que es un UPS, escogimos el modelo SRT3000XLA, que era lo que les platicaba de los últimos, de los que vienen ya con una tecnología mucho más amplia, de los que reciben bancos de baterías. Y aquí vemos que este nos soporta 2.7 kilovatios o 2700 watts, aunque la configuración real del equipo es de 3 kVA. Era lo que platicábamos hace un momento. Su factor de potencia es del 90% más o menos, 90 y tantos por ciento. El tarro es de 3 litros, pero soporta 2.700 mililitros. La topología después la veremos con más calma en algún otro webinar para saber qué onda es la que tenemos, si es senoidal, si es sinusoidal, cómo está funcionando esta parte de la energía. Vamos a ver el tipo de batería en la parte de abajo, si es de plomo, si es de litio, cómo funciona y cuánto tiempo va a tardarse en recargar la energía. Nosotros estamos hablando de que tenemos, se va la luz, entró nuestras baterías, estuvieron funcionando durante cierto tiempo y resulta que para que vuelva a tener la carga total nos vamos a tardar 3 horas. Si nosotros necesitamos cambiar la batería después de los 3 años de vida, o si nosotros decidimos darle más tiempo, viene cuál es el tipo de batería que vamos a necesitar y el tiempo de vida útil de la batería. Pero la parte que me interesaba mucho es que vieran esto. En la parte donde dice runtime, podemos irnos a la gráfica de tiempo de respaldo. Tenemos aquí cargue y nos va a salir esta gráfica. Nos dice, en la curva A tenemos solamente el equipo que es el SRT3000XLA y si yo pongo ese equipo y pongo mi cursor en la carga máxima, a plena carga este equipo me va a dar 3.2 minutos de carga, colocándole los 2.700 watts que soporta. Ahora que el cliente me dijo, no, yo voy a conectar únicamente 1.500 watts, ok,
me voy a la parte de 1500 watts, pongo mi cursor y me dice a 1500 watts soporta 8.9 minutos de carga. Pero el cliente me dice, no, 8.9 minutos es poquito, yo necesito que me dé 40 minutos. Ok, subimos y decimos, con un banco de batería, ahí puedes ver que dice SRT 3000 XLA más un SRT 96BP, con eso a mí me da 36.6 minutos, o puedo subir con 2 bancos de baterías y me da 66.3 minutos, y entonces sin la necesidad de que tengamos que acudir a alguien de la marca o a un servidor como un PM, tú puedas darle soluciones mucho más rápidas a tu cliente. Que tú en ese momento le puedas decir, sí, sí podemos hacer eso, pero vas a necesitar tantos bancos de baterías, pero vas a necesitar tanto espacio en tu rack, pero vamos a requerir que tú vayas haciendo tales modificaciones en tus instalaciones, porque el UPS que tú requieres tiene un NEMA de tal tipo, sí, pero voy a necesitar que nos des un espacio porque este equipo es de torre o es de rack. Tú vas a ir dándole opciones al cliente desde que está sentado frente a él, solamente con entrar a la página de APC. No necesitas tener a un experto al lado para estas soluciones. Todo lo puedes encontrar directamente en la página de APC, en las fichas técnicas de APC. Viene aquí las dimensiones de tu equipo y la garantía que puedes tener en los equipos, cuánto tiempo por el equipo, cuánto tiempo para la batería, y todo lo puedes encontrar directamente en la página y en la ficha técnica. Pongamos un ejemplo muy rápido. Esto fue un SRT, un equipo online, un equipo que recibe baterías, pero pongamos un back UPS, un BX1100. Como pueden ver aquí, por eso les decía que lo viéramos directamente en la página de México, porque te dicen cuál sí tenemos, cuál ya no se fabrica. En caso de que no se fabrique, te puede dar el sustituto. Pero entremos aquí, por ejemplo, al BX1100. Trae la imagen del equipo. Vienen todas las características que platicamos. Este es uno de 1100 que te soporta 600 watts, que te da 2.26 minutos a plena carga, pero me voy a ir a mi gráfica. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a conectar 2 computadoras, que cada computadora me está consumiendo alrededor de 300 watts. Este equipo me sirve para las 2 computadoras, 600 watts, me va a dar 3.3 minutos, que es el tiempo ideal para que se fue la luz y yo pueda apagar mi computadora. Pueda guardar y pueda guardar mi información y apagar mi computadora. Entonces, si ustedes ven cómo vamos manejando la página de APC, vamos a darnos cuenta que tenemos soluciones muy rápidas, muy simples dentro de la misma página. Aquí nos vamos a las especificaciones técnicas. Nuevamente podemos ver cuál es el tipo de salida, cuál es el tipo de entrada, cuánto nos va a dar en voltaje, qué tipo de baterías tiene, el tiempo de recarga, el tiempo que tenemos de respaldo, toda la información dentro de la misma página, y con esto podemos dimensionar muy fácil qué UPS tenemos. En resumen, todo lo que nos platicó César hace un momento, vamos a dimensionar cuántos watts necesitamos para definir qué capacidad de equipo necesitamos en el UPS, y posteriormente, perdón, vamos a darle el respaldo. Vamos a buscar en la página si necesitamos un back UPS, un smart UPS o un smart UPS de línea alta, que sería la línea interactiva, la línea online, dependiendo de los equipos que vayamos a conectar. Espero que esta información les haya sido útil. Estamos terminando con este webinar. Nos quedan un par de minutos para dudas, y si no, pues aquí pueden ver mis datos. Aquí vienen mis datos, vienen también los de mi compañera Tania.
Para cualquier duda.